Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika Beatriz Marcos Padilla. Soy del Estado de México y bueno, esta es mi investigación acerca del reto que nos pidió la asesora. Respecto al caso número 1, debemos de señalar qué método de integración, reiteración, contradicción, criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso 1 se puede observar que el método de integración utilizado para la creación de la jurisprudencia en los casos mencionados es el de reiteración. La reiteración consiste en la acumulación de criterios jurídicos similares provenientes de distintos tribunales colegiados o salas con el objetivo de establecer un criterio uniforme que pueda ser aplicado de manera consistente en casos futuros. En este método de identificación se identifican decisiones judiciales que abordan la misma cuestión jurídica y se consolidan para formar un precedente común. En los casos mencionados, se hace referencia a la solicitud de facultad de atracción para integrar jurisprudencia por reiteración, lo que indica que los problemas planteados en este caso implican el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales de manera similar. Al acumular estos casos y analizar sus resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede fijar un criterio jurídico trascendente que sea aplicable de manera uniforme en casos similares en el futuro. Se puede concluir en estos casos, se utilizó el método de integración por reiteración para crear la jurisprudencia correspondiente de la citación, así como en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera sala determinó que la citación de investigación a la audiencia inicial no afectaba directamente su libertad personal, ya que se trataba simplemente de una comunicación del juez, a petición del Ministerio Público para que el investigado compareciera a una audiencia en la que se formalizara en su contra y se formulara la imputación correspondiente. Además, se argumentó el eventual apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer no incidía en la libertad personal del investigado, ya que era un acto futuro de realización incierta. Respecto en el caso 2, hay que identificar cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1AJ 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78-2018, emitida por la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia 1AJ 92-213-10A establecía que era precedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia inicial de formulación de imputación, argumentando que dicha situación afectaba indirectamente la libertad personal del investigado al colocarlo en una situación de obediencia ante un mandato judicial, vulnerando así su derecho de libertad desambulatoria. Esta jurisprudencia se basa en una interpretación de las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango. Sin embargo, en la jurisprudencia 1AJ 78-2018, emitida por la primera sala de Suprema Corte de Justicia, decidió interrumpir ese criterio de jurisprudencia. Por ello, la sala realizó una nueva reflexión sobre la regulación. En el caso 3, en el caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1, fue publicado en la 9ª época, en el caso 2, en la 10ª época y en el caso 3, en la 9ª época. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia establecida en el caso mencionado es obligatoria para todas las autoridades judiciales del país. Esto incluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados del circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y cualquier otro órgano del Poder Judicial de la Federación. La obligatoriedad de la jurisprudencia se deriva del principio de supremacía constitucional que establece que la Constitución y las leyes que de ella emanen son la máxima autoridad en el país. En este sentido, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyen la jurisprudencia, tienen un carácter vinculante
para todos los jueces y tribunales del país. Por lo tanto, todas las autoridades judiciales están obligadas a aplicar la jurisprudencia establecida en este caso en sus resoluciones y fallos, garantizando así una uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho en todo el territorio nacional. Esto contribuye a la certeza jurídica y a la protección de los derechos de los ciudadanos al asegurar que las decisiones judiciales se basan en criterios consistentes y fundamentados en la ley. 5. En el caso número 1, identifica que se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el artículo 223 de la Ley de Amparo establece que para la aprobación de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere de voto de cuando menos 8 ministros. En el caso presentado se menciona la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la facultad de atracción, pero no se especifica el número de votos emitidos para su aprobación. Sin embargo, se indica que todas las resoluciones mencionadas fueron aprobadas por unanimidad de 4 votos, excepto que fue aprobado por 5 votos. Esto implica que en ninguno de los casos se alcanzó el número mínimo de 8 votos requeridos en el artículo 223 de la Ley de Amparo para la aprobación de la facultad de atracción. Por lo tanto, en base a la información proporcionada, no se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo en cuanto al número de votos necesarios para la aprobación de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de la Nación. Conclusión. Como conclusión, podemos decir que la jurisprudencia, como conjunto de decisiones reiteradas y uniformes de los tribunales sobre la misma cuestión jurídica, desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación del derecho. Su importancia radica en la certeza jurídica de la protección de derechos fundamentales y la garantía de igualdad ante la ley. La jurisprudencia desempeña un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales al establecer estándares que limitan el ejercicio del poder estatal y garantizan el respeto a los derechos individuales, al consolidar interpretaciones que favorecen la vigencia de los derechos humanos. La jurisprudencia se convierte en una herramienta para combatir la discriminación, la injusticia y el abuso de poder. En conclusión, la jurisprudencia juega un papel crucial en la estabilidad, coherencia y justicia del sistema jurídico, al establecer criterios interpretativos que guían la actuación de los tribunales y protegen los derechos de los ciudadanos. Su importancia y utilidad radican en su capacidad para crear certeza jurídica, proteger derechos fundamentales y promover la igualdad ante la ley, aspectos fundamentales para el funcionamiento adecuado de un Estado de Derecho. Todo esto, bueno, prácticamente lo leí, pero es que me pongo muy nerviosa. Creo que este tipo de ejercicios son muy buenos porque a pesar de que nadie nos está viendo y estamos entre un celular grabándonos, y a pesar de que ya lo hayamos escrito en la computadora, tenemos que aprender a perder ese miedo a hablar en público o a poder debatir bien un caso, porque ya cuando seamos abogados y estemos litigando, pues puedes tener mucho conocimiento, pero si los nervios te llegan a ganar, pues puedes perder un caso simplemente por los nervios. Entonces, este tipo de dinámicas me parecen muy, muy acertadas para pues ir perdiendo el miedo a hablar y más que nada aprender a desenvolvernos bien, porque a lo mejor el conocimiento lo tenemos porque está muy bien explicado, pero a la hora de decirlo con tus palabras o tratar de expresarlo con tus palabras, pues sí cuesta un poquito. Le agradezco mucho su atención, asesora. Buenas noches.